Volvemos, amigos, hasta el hemiciclo central del Congreso de la República. La sesión de la comisión permanente, que había entrado en un pequeño receso, se ha reiniciado. Entonces, los dejamos con la transmisión en directo de esta sesión de la comisión permanente. Al ganarse tierras al mar, ríos, lagos, estas evidentemente se constituirán en activos del Estado, los cuales no estarían comprendidos en su jurisdicción marítima por ser justamente tierra, es decir, suelo. Y al convertirse en suelo, se convierte en activos del Estado y por ende pasarían a la administración de la Superintendencia de Bienes Estatales, y este es el contenido de la propuesta del proyecto de ley 1760. El objetivo es hacer realidad la idea de la inversión privada bajo la modalidad de proyectos en activos. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted, congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. En este caso, el Nuevo Perú ha presentado un dictamen en minoría. Nosotros le planteamos a la comisión permanente, que es quien está viendo el caso ahora, que pudiera votarse nuestro dictamen en minoría, pues creemos que este dictamen tiene, la verdad, que ser atendido en el sentido de que el proyecto presentado y el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Economía tiene varios defectos, presidente. Un primer defecto es que el propio Proinversión, a través del informe que manda el Ministerio de Economía y Finanzas, señala: la propuesta del proyecto de ley recibido interfiere con funciones que corresponden a otros organismos del Estado y las atribuciones que le han sido otorgadas debidamente mediante ley orgánica. Por lo expuesto en el presente informe y en el informe número 2017 DPP-SPP, no es posible otorgar opinión favorable al proyecto de ley. Pues lo que se está planteando acá, presidente, es vía la modificación de un decreto legislativo, que lo que hace es normar el funcionamiento de la autoridad de capitanía, pretender incorporar ahí una función de proinversión, que no tiene nada que ver, presidente. Es a través de un decreto legislativo que nada tiene que ver con inversión privada, que nada discute sobre la promoción o no de inversión privada, de pronto se hace una modificación de un artículo que dice que las tierras ganadas al mar, al río o a los lagos pueden ser usadas por proinversión para promover la inversión privada, presidente. Segundo punto, el Ministerio de Vivienda también hace un señalamiento, y es que no podemos dar en propiedad bienes del Estado de esta naturaleza. En primer lugar, porque el propio artículo 73 dice: los bienes de dominio público, ojo, presidente, los bienes ganados, es decir, los terrenos ganados al mar, los terrenos ganados a los ríos, los terrenos ganados a las lagunas, son bienes de dominio común. Es decir, estamos hablando de territorio peruano que está siendo modificado por distintas razones y ganado, comillas, ¿para quién? Para el Estado peruano y para los peruanos y las peruanas en general. Y entonces, en teoría, son inalienables e imprescriptibles y habría que eventualmente hacer una discusión sobre el uso de esos bienes, presidente. Pero acá incluso se está hablando de la posibilidad de adjudicación de propiedad. Y se está hablando de déficit de vivienda. De hecho, en la justificación de la iniciativa se plantea que esto tenga que ver con el déficit de vivienda. Pregunta, presidente, ¿ha habido una opinión sobre qué cosa vamos a hacer para colocar vivienda en zonas aledañas a los ríos? ¿No acabamos de ver qué cosa pasa cuando le ganamos terrenos a los ríos? Y ahora vamos a colocar vivienda alrededor de los ríos que, comillas, hemos ganado, cuando hemos visto el desborde, cuando tenemos fenómenos naturales como los que estamos teniendo. Siguiente punto, presidente, no hay opinión del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, presidente, debería opinar en un país como el nuestro, que tiene que tener una política de cambio climático, donde estamos en una situación de riesgo permanente, qué se puede hacer o no se puede hacer en la franja costera. ¿Qué se puede hacer o no se puede hacer en las zonas ganadas a los ríos? ¿Qué se puede o no se puede hacer en las zonas ganadas a los lagos, presidente? Entonces, la verdad es que a veces somos más papistas que el Papa. Entonces, como la inversión privada es fundamental, ahora que hay inversión privada en cualquier... Esto ya es privatización 2.0, es decir, ni siquiera tenemos el terreno, aún no ha logrado ser público y ya estamos viendo una ley para que se pueda privatizar y se pueda entregar a través de APPs a iniciativas privadas los terrenos que están alrededor del mar, alrededor de los ríos y alrededor de los lagos, presidente. Entonces, nos parece que es un error. El propio Bienes Nacionales también ha hecho una discusión sobre
este tipo de terrenos se vuelven bienes de dominio público y por tanto no pueden ser regulados con un simple artículo modificado dentro de un decreto legislativo que nada tiene que ver con la administración de este tipo de espacios, y creemos que incluso que por práctica legislativa no tiene coherencia que se haga esa modificación, presidente. Ojalá que esto no avance y que no cometamos el error de, una vez más, mandar el mensaje de que en el Perú todo se remata, en el Perú todo se vende. El Estado permite la privatización y las APPs a cualquier costo, en cualquier lugar, y ahora encima en terrenos que ni siquiera todavía son del Estado. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista? Sí, bueno, congresista Reate. Bueno, yo entiendo que hay grupos políticos que no quieren ningún tipo de inversión, o sea, que están reñidos con la inversión privada, pero toda su vida, ¿no? Y que creen que la panacea de la inversión pública lo puede todo. Lo que se trata acá es, en primer lugar, es falso que el Ministerio de Economía se opone. Él no se opone a que Proinversión u otros se haga justamente la inversión. La única duda que tiene el Ministerio de Economía es que esto lo pueda ver la Superintendencia de Bienes Nacionales. Esa es la duda. No es mentira que se opone, no se opone. En tercer punto se tiene 2 decretos legislativos sobre este punto que son contradictorios. Uno es el decreto legislativo 1224 y el otro es el 1147, que no guardan relación en un mismo tema, las tierras ganadas al mar, ríos y lagunas. Por ejemplo, el decreto legislativo 1147, Autoridad Marítima, permite el uso de estos terrenos hasta por 30 años. Ya existe la legislación. No es que estamos inventando la porra, existe la legislación. Mientras que el decreto 1224, ¿no?, en un caso dice que los proyectos y activos transfieren los bienes a privados. Y en el caso de una EPP le da una concesión por 60 años. Entonces, como existe esta contradicción en estos 2 decretos legislativos, lo que estamos haciendo con esta ley justamente es aclarar esta contradicción. ¿Y qué busca esto? Ordenar, actualizar, dar coherencia a las normas jurídicas y existentes para fomentar la inversión privada. No existe, esto se trata sobre activos no existentes que uno va a crear a través de la inversión privada. Si yo quiero crear en el mar tierra, entonces es un activo que voy a crear. Entonces, sobre esto es lo que estamos discutiendo, por eso que estamos aclarando bajo esta norma la dificultad y la contradicción que existe. Sobre los ríos, dice, está bien, pues en todo caso ningún país europeo no hubiese hecho canalizar los ríos, hacer vivienda cerca de ellos y hacer de la mejor manera. Una legislación que le permita incluso ordenar para mejorar esta situación. Y en la parte ambiental, presidente, en la parte ambiental, acerca del impacto, el decreto legislativo 1224 ya contempla informes vinculantes, ya lo contempla, de los sectores pertinentes según el proyecto de activo, tanto asociaciones público-privadas, y también es falso que no contemple este aspecto porque ya está regulado por el decreto legislativo 1224 aprobado por Ollanta-Humala, sobre las opiniones previas, artículo 16, por ejemplo, del decreto legislativo 1224, Proinversión y sin excepción bajo responsabilidad debe contar con las siguientes opiniones. Opinión favorable del Ministerio del Ambiente, Gobierno regional y local. Opinión previa no vinculante de los organismos reguladores. Opinión favorable del MEF, que sí es vinculante. Opinión previa de la Contraloría. Informes y opiniones adicionales. Sí lo está, presidente. Por lo tanto, yo creo que, y además este proyecto, presidente, dice que no, esto no debe ser un país de entreguista. Este proyecto de ley se ha debatido en tres oportunidades en la Comisión de Economía del Parlamento y han dado todas las opiniones habidas y por haber. Y por lo tanto se aprobó en mayoría. Por esto, este es un buen proyecto que va a permitir crear activos, lo que ahora no existe, tener la posibilidad de inversión pública, incluso para vivienda, para el déficit que existe en el Perú de vivienda, por supuesto porque existe déficit, y hacer que la inversión privada fluya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. La palabra congresista Heresia. A mí me parece que es un proyecto interesante en la promoción de la inversión pública en zonas en las que tradicionalmente el Estado
no ha tenido mayor interés en hacer absolutamente nada o muy poco. El ejemplo más palmario que tenemos respecto de la ausencia de Estado en lo que se refiere a inversiones sobre franjas ribereñas es el proyecto Costa Verde, acá en Lima. De la capital de la República podemos nosotros presenciar cómo un proyecto del cual hablamos o se empieza a hablar en la década de los 50 y que se empieza a ejecutar en la década de los 60, ya va a cumplir medio siglo y todavía ni siquiera tenemos un plan real de cómo, por ejemplo, colocar un sistema de espigones para darle playa a la gente. Se han hecho intervenciones muy loables por parte de algunos municipios, la Municipalidad de Lima, las municipalidades ribereñas, con algunas zonas recreativas, que son una inversión que no es la suficientemente fuerte como para atraer una inversión privada que pueda generar un desarrollo en la zona de la Costa Verde con un valor recreacional y un valor de desarrollo integral del proyecto. Inclusive, quisiera, presidente, recordar que en el Congreso pasado, y hablo como exalcalde de San Miguel y como congresista que representa a Lima, en el Congreso pasado, en la ley de presupuestos se aprobó una ilegalidad mayúscula con respecto a la vigencia de la ley del proyecto de la autoridad del proyecto Costa Verde. Lo que hizo esa Comisión de Presupuesto y el Congreso de la República es aprobar un contrabando por el cual se expropiaba a la Municipalidad de San Miguel de los terrenos ribereños que la Municipalidad había ganado. La ley que aprobó, por cierto, que fue una ley que se aprobó durante el gobierno del presidente Fujimori, le daba la propiedad de los terrenos de la Costa Verde a las municipalidades ribereñas. Lo que hizo esta ley de presupuesto en una disposición final es quitarle, o sea, expropiar la propiedad de los terrenos de la Costa Verde a la Municipalidad de San Miguel y Magdalena del Mar y entregárselos al Ministerio de Vivienda para la supuesta construcción de un acuario que nunca se construyó, que era un capricho al parecer de la pareja presidencial en el momento. Entonces, sin perjuicio de que me parece importante y que por supuesto a todos estos proyectos de promoción de la inversión privada siempre estén acompañados de proyectos de impacto social, de impacto ambiental y todo, y se cumpla con todos los requisitos para que sean inversiones sostenibles. Yo también aprovecho esta oportunidad para reiterar lo que venimos nosotros planteando en la Comisión de Presupuesto, y es que se haga una disposición legal que derogue esa norma y se le devuelva al distrito de San Miguel sus terrenos que estaban amparados en la ley del proyecto de la Costa Verde que se aprobaron en novena y que fueron expropiados ilegalmente, inconstitucionalmente, por el Congreso pasado, con una norma, con una disposición final que metieron los sumalistas como contrabando para darle gusto a la señora Nadine con sus sueños o delirios de construir un acuario que al final nunca se construyó. ¿Culminó? ¿Culminó? Sí, ok. Muchas gracias, congresista. Congresista Quintanilla, tiene la palabra, congresista Quintanilla. Señor presidente, una de las preocupaciones que tenemos es que nosotros debemos actuar y legislar con bastante coherencia. Si nosotros nos remitimos al artículo 73 de la Constitución que fue mayoritariamente aprobada, o bueno, fue aprobada con el voto mayoritario de los hoy integrantes de Fuerza Popular, dice: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Hay otra norma también que dice que a partir del punto más alto de los lagos, ríos, lagunas, etcétera, 50 metros son de dominio del Estado. Y lo único que puede hacer el Estado, si es que tienen, digamos, una posibilidad de uso, pueden ser concedidos a particulares conforme a la ley para su aprovechamiento económico.
O sea, puede hacerlos concesiones. Y cuando se otorga un bien del Estado en concesión, el Estado mantiene el dominio sobre ese bien y lo entrega en uso temporal o en uso, digamos, en una concesión determinada de acuerdo a ley. Hasta ahí estamos de acuerdo con la congresista Lourdes Acorda, lo cual es bastante importante, dada la diferencia de opiniones que tenemos. Me pide una interrupción la congresista. Bueno, en ese sentido, continúo, señor presidente, en este sentido nosotros consideramos que bajo otra modalidad de acción público-privada, posibilitar de que si se ganan terrenos a estas áreas que son dentro de los 50 metros de los lagos, ríos y lagunas, para particulares estaríamos dando lugar a una situación de bastante peligro. El día de anteayer estuvimos con el alcalde de San Román, Juliaca, con el jefe del ejército de la 4ª División de Puno, con el general de la Policía Nacional, atendiendo una emergencia precisamente porque en Juliaca, en la ribera del río Coata, se han construido edificaciones de particulares que invaden esos 50 terrenos y en algunos casos incluso habían ganado terrenos al mismo río. Y hay un principio de la naturaleza, señor presidente, que con la cual no podemos nosotros ir en contra, es de que el agua siempre recupera sus espacios, por más, digamos, que el hombre y el humano pretenda, digamos, invadirlos. Y eso hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, señor presidente, nos parece no conveniente este proyecto de ley y mantengámoslo como está en la Constitución. Si es que hay la posibilidad de un uso, que se entregue en concesión en los términos que diseñe la ley, pero con un uso en la cual el Estado mantenga el dominio. Y esa concesión finalmente podrá ser revertida porque quien es el dueño de ese patrimonio que esté concedido es el Estado. Y no admitamos, digamos, que finalmente pueda ser entregado en propiedad, o sea, reconocer un derecho real. Los derechos reales son diferentes a las concesiones, porque el derecho real es derecho de propiedad y puede tener uso, usufructo, disposición libre, etcétera, etcétera. Me pido una interrupción a la congresista Maritza Glave, señor presidente. ¿Cómo no? Congresista Glave. Gracias, congresista Quintanilla. Presidente, una cosa es promover la inversión privada y otra cosa es creer que todo se tiene que privatizar. Y de hecho uno de los ejemplos más graves es precisamente la Costa Verde, presidente. Y es como la costa limeña muchas veces ha estado perdida y no se puede acceder en algunos casos. Veamos, por ejemplo, la última protesta porque pretendían privatizar la playa Los Yuyos, precisamente en estas lógicas de asociaciones público-privadas que lo que terminan haciendo es, comillas, entregando en concesión lo que es un bien de dominio público, presidente, y por tanto impidiendo el acceso de la gente. Yo recuerdo a una congresista aquí presente que una vez me dijo que iba conmigo con una comba a tirarse abajo la pared de un restaurante que impide el acceso a la playa en la Costa Verde. Esto que estamos haciendo... Encantada. No, perdón, estoy en interrupción yo, perdóneme, no puedo. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta, presidente, que lo que estamos haciendo con esta norma es decir que justo los terrenos, comillas, ganados al mar, ganados a los ríos y a los lagos, se van a privatizar, se van a entregar en concesión. Entonces, ¿qué cosa supone esto? Infringir cosas basiquísimas. Primero, el artículo 73 de la Constitución, que dice que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Segunda cosa, la propia ley de playas, que en teoría nos dice que no podemos restringir el acceso, que tiene que haber un metraje en el cual la gente, todo el mundo puede entrar y hacer. Hubo congresistas acá defendiendo los litorales hace relativamente poco. Bueno, esto lo que dice es, le ganas un pedacito al mar, lo privatizas. Y luego, presidente, la propia ley de recursos hídricos que también habla de que las áreas que se, comillas, ganan a los ríos son bienes de dominio público. Entonces, estos espacios son espacios que tenemos que proteger, son espacios que tenemos que garantizar sigan siendo de dominio público y que no vayan a avanzar hacia una lógica de privatización, presidente. Entonces, no es que acá estamos en contra de la inversión, lo que estamos es en contra de que se remate lo que son bienes de dominio público y que deberíamos mantener para el Estado y para toda la ciudadanía y no de manera privatista a través de asociaciones público-privadas después de todo lo que hemos visto, presidente. Señor presidente, me pido una interrupción a la congresista Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, es verdad, es cierto. Lo que no me acuerdo si fue con usted o con el señor Segarra, que es el teniente alcalde, que lo reté un día que vino a esta comisión, en este mismo hemiciclo.
con la señora Villarán. Yo fui al encuentro a las 5 de la tarde, estuve presente, pero él no se acercó pese a que lo llamé y le dije, estoy acá esperándote. ¿Para qué? Para recuperar ese pedazo de pista que está delante del restaurante Cala, que me parece que está ahí, que es parte de la calle. Entonces lo van a agarrar como estacionamiento, donde los carros bajan por la Costa Verde y voltean en Nu para regresar otra vez por la parte de la ciudad de Barranco, Armendáriz. Eso se lo han agarrado. Y dije, vamos a recuperarlo. Y estoy totalmente de acuerdo, yo me bajaría a todos los restaurantes que están ahí, absolutamente todos. Pero también acusar a los tablistas que hicieron todo un rollo por el puente de Castañeda, porque ellos vieron solamente su playita, su pedacito de playa y sus olas, pero poco o nada les enteró cuando en el resto de la Costa Verde pusieron 8.000 restaurantes. El tema es para el interés para todos, la Costa Verde es para todo el mundo. Yo me comprometo igual, sigo en la misma línea, me bajaría a todos los restaurantes que están ahí, a todos, absolutamente todos. Menos la Rosa Náutica porque no interfiere para nada el tema de la vista, pues está en el mar realmente, ¿no? Pero me bajaría absolutamente de todo y achicaría todo lo que es el Serenazgo de esa zona de ahí. Pero sí hay que recuperar esa parte de la pista que nada como estacionamiento, porque los alcaldes sinvergüenza de Chorrillos y Barranco la han concedido. Dicho sea de paso, aprovecho de decir que estoy en la Municipalidad de Barranco para reclamar por el tema de la avenida Cepero de Osma, que el alcalde brillante en el cerebro que tiene, brillante, no sé qué come el hombre. Entonces no se le ocurrió mejor cosa que romper toda la avenida Cepero de Osma en pleno verano. Fui y no fui recibida por nadie, sabía dar explicación, nada. Eso sucede. Y los paneles, además aprovechar, con esto termino por interrupción y agradezco, todos los paneles que se han puesto en el peaje al sur, todos los paneles que están al sur, no hay 1 metro de diferencia entre un panel y otro en todo el recorrido, no hay derecho tampoco para eso. Así es una saturación de paneles y eso tiene que ver Lima y creo que también Asia. Gracias. Puede continuar con esta Quintanilla. Gracias, señor presidente. Entonces votarás en contra. Señor presidente, bueno, creo digamos que lo coherente es votar en contra. Nosotros anunciamos que vamos a hacerlo y saludamos la adhesión a nuestra posición de la congresista Lourdes Alcorta. Gracias. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, durante la discusión de la ley de reconstrucción con cambios, precisamente surgió una de las propuestas de hacer intercambio de tierras ganadas en las zonas de los ríos para las asociaciones públicos-privadas o para quienes se interesaran. Señor presidente, es la misma lógica de ese proyecto que se rechazó durante el tema de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque las áreas ganadas a los ríos son áreas naturales de los brazos de los ríos, que tarde o temprano el curso del agua, el curso de la vertiente, vuelve a tomar su misma corriente y vuelve a pasar por ahí. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que se construían o se construían muros de contención y se ganaban supuestamente áreas en la zona del río? Lo que significaba poner a la ciudad en peligro, en primer lugar, porque eran áreas de zonas vulnerables y justamente lo que más se criticaba, porque muchas de las áreas y de las zonas que han quedado destruidas durante el fenómeno del Niño Costero han sido restaurantes, una tienda de ropa o hoteles que estaban ubicados a la margen del río, en el brazo del río, y esos han sido prácticamente muchas de las destrucciones. Por eso me pide, presidente, una interrupción a congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta tiene la interrupción. En función de lo que decía la congresista Espinosa, por si acaso hay un proyecto de ley, un proyecto que está en la Comisión de Descentralización que va a pasar al Pleno en cualquier momento, que me extraña que yo lo haya observado el Ejecutivo. Todas las autoridades, lo dice el Consejo, es una modificación, todas las autoridades regionales y provinciales y tales tienen la obligación por ley de presentar sus planes de seguridad de desastres naturales durante los 3 primeros meses de cada año. Y lo que he aumentado en ese proyecto de ley es una modificación que dice que serán vacados de no hacerlo. Porque si no aprendemos con lo de Chosica, no aprendemos con lo del norte, estamos hablando por gusto, entonces tendrán que ser vacados los alcaldes o los gobernadores regionales. Gracias. Presidente, me pide una segunda interrupción. ¿Congresista Reati? Congresista Eresi y congresista Reati, por favor. Congresista Eresi tiene la segunda interrupción. El congresista Reati. Sí. Congresista Reati, entonces, congresista Reati. No, le voy a poner excepción. Congresista Reati, congresista Eresi y congresista Reati, ¿está bien? Correcto, muchas gracias. Hay un tema que a mí me parece
muy atendible y un argumento a ser escuchado las observaciones y las atingencias que se ponen al tema de la inversión privada en estas áreas, porque hay mucha debilidad en la administración pública para realmente dar autorizaciones que sean autorizaciones que respeten el medio ambiente, que respeten el acceso a la playa, no solamente el acceso a la playa, sino el derecho que tenemos como ciudadanos de mirar, de apreciar la naturaleza, de apreciar el mar, de ver un atardecer, y que por autoridades, alcaldes irresponsables, alcaldes que sabe Dios qué cosa bajo la mesa puede haber generado este tipo de autorizaciones, como por ejemplo el restaurante Cala, porque hay que mencionarlo con nombre y apellido, porque no solamente se trata de funcionarios que han atentado contra el Estado y contra los bañistas y contra los ciudadanos, sino empresarios corruptos, porque es una forma de corrupción hacer estoy manifestándolo, de alcaldes y de empresarios que se coluden para hacer este tipo de negocios en perjuicio de la ciudad. Entonces, yo no estoy en contra de la inversión privada. La inversión privada es bienvenida, pero que se haga bien, que se haga respetando el medio ambiente, que se haga respetando el derecho de los ciudadanos que tenemos de apreciar la naturaleza, de poder mirar el mar. O sea, a mí me parece importante el proyecto de ley en tanto promueve la inversión privada, pero no me parece que debamos dejar de mirar como argumento válido y atendible el hecho de que se salvaguarde que las inversiones sean inversiones correctas. Y ahí es donde la práctica, la experiencia que hemos vivido nosotros en el ejercicio del cargo de la alcaldía, es que las administraciones, no digo en las que hemos estado nosotros, sino otras administraciones han hecho, pues, por ejemplo, el alcalde de Chorrillos en el año 1995 vendió el morro solar a $1 el metro cuadrado, y a Gremco. Y los señores de Gremco hasta ahora tienen su proceso a ver si algún día podrán construir en el morro solar, porque tienen algún tipo de derecho al haberse perpetrado una compra-venta en los terrenos del morro solar en Chorrillos. Entonces, sí me parece que hay que mirar con cuidado. Promoción de inversión privada, sí, respetando la ley y respetando los derechos de los ciudadanos también. La tercera por excepción, con esta red. Sí, yo creo que no he logrado entender bien este proyecto. Este proyecto hay una contradicción clara entre el 1224 y el 1147. Si uno es inversionista y quiere venir a invertir acá, ¿con cuál te quedas? Realmente, no se trata de que los informales hayan ganado terrenos a los ríos, al mar, que se hayan apropiado de estas tierras, que ahí existe informalidad. No se trata, acá lo que se trata con este proyecto de ley es de ordenar la legislación para que sea pro inversión a través de un estudio de factibilidad, si es posible o no es posible, que se haga activos en donde que no lo existen, en tierras ganadas al mar, pero no se trata de afectar las playas, no se trata de afectar esto, de acuerdo a un esquema clarísimo de pro inversión, estudio de factibilidad y muchos estudios más. En todo caso, nadie, en su sano juicio, permitiría, todo el río Sena está obviamente canalizado y hecho de la mejor manera, no solamente para recreación de espacios públicos concesionados por 60 años o más. No se hubiera hecho el aeropuerto de Tokio, que ha sido ganado al mar 20% de la bahía, no se hubieran hecho en Europa el Parque de Mónaco, el Gibraltar, no se hubieran hecho en Holanda, que se aplica esta ley desde 1955, la isla Freeport, tampoco el aeropuerto internacional de Kansai, tampoco en Hong Kong, en el aeropuerto en Wellington, en Nueva Zelanda, en Río de Janeiro, Brasil, que existe esta legislación, pero está ordenada. No se permite así nomás que cualquiera vaya a invertir, de ninguna manera. No es que vas a ir y vas a afectar la playa Chorrillos, no vas a ir a afectar la playa del mar de frente a San Miguel, de ninguna manera. Se trata de un proyecto que tú tienes que tener un proyecto
en la cual ordenar la legislación, te vas a Proinversión y Proinversión te dice muy bien, ¿es factible o no es factible? Pero para eso yo tengo que tener